Bueno, básicamente vamos a revisar el papel de la teoría crítica en la neutralidad de la investigación y hacer algunas consideraciones sobre lo que significa hoy por hoy escribir artículos científicos en salud. Menciono esta, esta temática porque nos parece que es un tema significativo para este tipo de cursos. Digamos que a diferencia de otras cursadas donde eh, digamos, hay un enfoque más mecanicista, más vertical en el tema de la construcción de los artículos científicos, nosotros es una mirada más crítica. ¿En qué sentido? En que para nosotros la investigación debe de tener un carácter crítico, debe tener un carácter movilizador y en ese sentido, los artículos científicos deben de ir también en ese ámbito, sobre todo aquellos que tienen que ver en salud. Quizás muchos de los que están en el ámbito clínico o que estamos en el campo de la salud pública, posiblemente estamos relacionados o acostumbrados a determinar algún tipo de artículos científicos, pero que van orientados únicamente de manera descriptiva y que no más allá no pasan a una propuesta o mucho menos que hacen, digamos, alguna crítica a los sistemas vigentes. Es por eso que cuando hablamos de investigación y redacción de artículos científicos en salud, este es un tema bastante específico que lo iremos desarrollando en tres apartados. Primero, hablaremos de la importancia de la correcta redacción de artículos científicos. En segundo lugar, vamos a hablar rápidamente sobre una crítica al empirismo como metodología de análisis. Y en tercer lugar, sobre el papel de la teoría crítica y la neutralidad de la investigación científica. Entonces, hablando de la importancia de la correcta redacción de artículos científicos, mencionar de que esta frase de Karl Popper que dice, la ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de los mitos. Nosotros creo que en materia sanitaria muchas veces, mucho de lo que hemos aprendido lo hemos aprendido de una manera dogmática, lo hemos aprendido de una forma, digámoslo así, que no se cuestiona. Y esto hace de que lamentablemente mucho de nuestro aprendizaje como personal de salud esté, digamos, sostenido sobre una base que muchas veces contiene falacias. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas que están en el campo científico y que debemos de empezar a tener ese nivel de escepticismo importante y necesario para todo investigador. Entonces, decir que cuando publicamos artículos científicos, ¿cuál es el sentido de hacer? Bueno, lo hacemos básicamente por el interés de iniciar un intercambio de ideas con la comunidad académica. La comunidad académica, básicamente su idioma o la forma en que se comunican estas comunidades a través de los artículos científicos. Estos artículos científicos, digamos que tienen un marco, un rigor, digamos, en el cual se hace. Y eso muchas veces tiene que ver con las normas de publicación. Si nosotros no seguimos esa normativa de publicación o ese rigor a la hora de escribir, posiblemente la comunidad no entienda de la mejor manera nuestras ideas o en el peor de los casos, ni siquiera llegan a conocerla porque no nos llegan a publicar. Entonces sabemos que en este universo de revistas, bueno, ahora que hay muchas revistas digitales, que hay muchas, digamos, medios en el Internet para publicar, es todavía más difícil, digamos, lograr encontrar espacios para publicar de manera crítica. Entonces, hoy por entonces se hace muy importante que sepamos cuáles son estas reglas y cuáles son estas normas para producir los artículos científicos de manera apropiada. También los sistemas de evaluación de las publicaciones académicas solicitan criterios que exigen una competencia comunicativa especializada.
Es decir, ¿qué pasa cuando los investigadores dominan aspectos de mérito científico, pero no conocen aquellos aspectos formales de escritura? Y es a veces una de las limitantes, digamos, de aquellos que tenemos mucho tiempo en las ciencias de la salud, que queremos publicar y que muchas veces no conocemos cómo hacerlo, y a pesar de que los hallazgos de una investigación o manejemos el método científico sean los correctos, no logramos dar ese paso a la publicación y divulgación de nuestros resultados. Pero también podemos tener, digamos, el caso contrario. Tengamos, digamos, alguien que sabe toda la técnica de producir, digamos, de escribir, pero que su conocimiento puede ser trivial o superfluo. La clave entonces es buscar un equilibrio entre la forma y el contenido. No se puede privilegiar el contenido sobre la forma, pues se puede ser experto en un tema sin contar con los recursos de escritura para comunicar las ideas por escrito. Y tampoco debemos priorizar la forma sobre el contenido, porque tendremos una productividad académica redactada con acierto, pero vacía y superficial. En este equilibrio radican las habilidades productivas de un autor de textos académicos, quien además de la escritura debe de contar con otras competencias como la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de lograr situar al lector en una posición en donde nosotros esperamos que él entienda. Es decir, si yo no hago algún preámbulo o si yo no establezco las coordenadas desde donde yo estoy posicionando mis ideas, posiblemente el lector se puede perder o peor aún, malinterpretar todo lo que nosotros estamos postulando. Entonces, la comprensión lectora es una de las competencias, una de las habilidades que deben de tener hoy en día los autores para poder, digamos, situar de mejor manera sus manuscritos. Entonces, en un segundo momento, ¿por qué traemos a colación el tema de la crítica al empirismo? Y sobre esto hay bastante escrito, como una metodología de análisis. Porque prácticamente hay un disenso científico entre dos paradigmas que chocan y se cuestionan entre sí. Tenemos el paradigma empírico funcional, con el cual todos los que venimos de la ciencia de la salud prácticamente estamos familiarizados. Es aquel paradigma, digamos, en donde se nos enseña, por ejemplo, que solo podemos medir aquellos fenómenos que se pueden observar, aquellos donde yo puedo hacer comparaciones, todo aquello que se puede medir, digámoslo así, eh, y versus un paradigma crítico emancipador en donde yo cuestiono, yo analizo, profundizo en las razones y no solamente me quedo a un nivel de descripción, sino de interpretación, pero más allá de eso, trazo un camino a seguir. Es decir, hacia dónde podemos transitar para, digamos, transformar la realidad. Entonces, este disenso científico, eh, digamos que lo vamos a encontrar en muchos de los textos, en cuanto que a veces no hay un diálogo entre ambos paradigmas, sino que el empírico funcional prácticamente asume la veracidad total de los hechos versus un cuestionamiento del crítico emancipador en donde se cuestionan los métodos, se cuestionan los resultados y se cuestionan las conclusiones a las que se llega. Ya hablando propiamente de salud, este paradigma empírico descansa, digámoslo así, sobre lo que se conoce como el modelo médico hegemónico. Menéndez nos habla mucho de estas características de este modelo médico hegemónico. Él habla de que es un modelo biologicista, ahistórico e individualista. Estas características son interesantes porque prácticamente nos dan un pie de salida para la gran mayoría de investigaciones que tenemos en el campo empírico. Tenemos, por ejemplo, muchas de nuestras investigaciones que son de causa-efecto,
investigaciones clínicas, ensayos, estudios de caso, que se basan mucho en este modelo médico hegemónico, pero este modelo tiene una característica importante, que es que se legitima jurídica, legal y académicamente a través de un conocimiento que se proclama como científico y descalifica otros tipos de conocimientos y prácticas. ¿Por qué los médicos gozamos de esa fama de que, digámoslo así, tenemos toda la verdad y que un paciente, por ejemplo, no nos puede cuestionar? Es por ese modelo médico hegemónico. Y esto en el campo científico se extiende aún más, en donde, por ejemplo, si no tenemos un estudio basado, por ejemplo, como se puso de moda en todo el tema basado en evidencia, entonces no podemos nosotros afirmar nada. Entonces, todo este tema de medicina basada en la evidencia o todo el tema de los estudios científicos basados en modelos biológicos, ahistóricos, individualistas, se proclama, digamos, como la única verdad o como el único camino para alcanzar el conocimiento científico. Y esta es una gran falacia porque sabemos que realmente hay varias formas de obtener el conocimiento, no solamente este conocimiento autoproclamado a través de un método que se conoce como el método científico, sino que hay otras formas. Entonces, obviamente esta clase no va a abordar, digámoslo así, no tiene como objetivos abordar, digamos, todas estas otras metodologías alternativas, pero sí criticar un poco este modelo biomédico que nos permea toda nuestra metodología de investigación y publicaciones. Decir de que este biologicismo de este modelo biomédico se expresa, por ejemplo, a través de la historia natural de las enfermedades, en donde todas las enfermedades tienen una historia clínica natural y que, digamos, tienen un principio y tienen un fin. También nos vamos a un individualismo en donde tenemos una clínica, un abordaje clínico muy deformado, solo centrado en el individuo y desconociendo todas las causas que pueden estar alrededor o otros elementos más sociales. Lo curativo, ¿verdad? Que es propiamente asistencial, lo medicamentoso, tecnológico, que nos lleva a la medicalización de la vida, ¿verdad? Que todo se resuelve con una pastilla, todo se resuelve con tecnología, con un método diagnóstico, y nos lleva a un mercantilismo tecnodependiente, ¿verdad? En donde a través de la obsolescencia programada tenemos que estar cambiando los equipos constantemente o las farmacéuticas nos van imponiendo medicamentos de última generación que prácticamente no son nuevos medicamentos, sino son nuevas variantes de los medicamentos que ya conocemos. Y se basa en una ahistoricidad, es decir, no tomamos en cuenta la historia del individuo y la historia de su comunidad y su sociedad y estas relaciones o vínculos que podemos tener de la misma sociedad con la naturaleza. Se habla de la eficacia terapéutica, pero bueno, ¿hasta dónde esta eficacia terapéutica llega? Y este modelo biomédico habla de que la enfermedad es en sí lo importante. Hay una frase muy famosa que se decía de que en nuestro proceso de formación, bueno, los que son médicos y médicas, nos enseñaron mucho de la enfermedad, pero nunca nos enseñaron de la salud propiamente. Y esto yo creo que es parte de los modelos de formación que se tiene a todo nivel y que permea inclusive en nuestras escuelas en salud pública, en donde poco a poco se van excluyendo las dimensiones sociales, económicas y ambientales en la explicación de la determinación e incidencia de los procesos de salud y enfermedad. También la ciencia tampoco es una empresa con un carácter más racional que otras actividades humanas, pues como ha señalado Kuhn, la adhesión a un paradigma es en algunas ocasiones una mera cuestión de fe. Y si graves son las consecuencias en el plano científico, mucho más lo son en el plano ético, pues el relativismo supone la afirmación de que las conductas éticas de los individuos están siempre protegidas por el paraguas conceptual de la cultura en la que se realizan dichas conductas.
La crítica ética se convierte así en una muestra de imperialismo ético y cultural que amenaza con destruir la multiculturalidad. En otras palabras, es decir, de que de este dominio del método científico y de una forma específica de producir conocimiento, que muchas veces es, digámoslo así, es un axioma de fe, ¿verdad? Que no se cuestiona, adquiere características dogmáticas. Esto se extrapola también en el plano ético. Y muchas veces este cuestionamiento ético, o digámoslo así, este paraguas conceptual de que la cultura, digámoslo así, lleva algunas prácticas conductuales éticas, lamentablemente nos arrastra muchos otros, digámoslo así, de muchas otras expresiones culturales en la que se puede obtener información. Y es así, por ejemplo, como esta ciencia occidentalizada, hegemónica del norte global, va, digámoslo así, despreciando nuestra tecnología, nuestra forma de producir conocimiento desde el sur, por ejemplo. Y muchos de nuestros centros de pensamiento, de investigación latinoamericano, por ejemplo, solo se toman en cuenta sus hallazgos cuando han sido validados por los centros de estudio del norte global. Entonces, claro, esa verticalidad que hay en el tema de la producción de conocimiento es uno de los grandes problemas y también la ética que conlleva con eso. Muchas de las prácticas, por ejemplo, de nuestros pueblos ancestrales son desechadas precisamente porque se cuestiona cuál es la ética de dichas prácticas o cuáles son los resultados terapéuticos que pueden tener. Entonces, claro, muchas veces este imperialismo ético que se refiere a este autor habla prácticamente de una destrucción de la multiculturalidad, cuando la ciencia debería de ser una expresión en sí misma multicultural. También otro de las falacias sobre las que descansa el empirismo es la unicausalidad y la linealidad de la biomedicina, en donde se nos propone esta famosa tríada ecológica, en donde la enfermedad es producida por un agente causal que se encuentra en un medio ambiente y que encuentra un huésped donde establecerse. Esta tríada ecológica, que es prácticamente la base de la epidemiología convencional, nos hacemos la pregunta, bueno, entonces, qué tan efectivos son en lo socioambiental y qué tan efectivos son, digamos, para otros procesos, digámoslo así, que están de por medios o para el tema de la salud colectiva? Porque esta tríada ecológica prácticamente muchas veces no puede expresar, no puede explicar, digamos, enfermedades crónicas no transmisibles o no puede explicar enfermedades más allá que van de lo infeccioso, como todas las afecciones de salud mental, por ejemplo. Entonces, esta unicausalidad nos habla de que las enfermedades tienen una sola causa y que hay una linealidad que se expresa en la historia natural de la enfermedad. Quizás para aquellos que vienen de las ciencias de la salud, esto está bastante claro, pero para aquellos que vienen de las ciencias sociales, posiblemente es un poco confuso. Traigo otro esquema aquí para explicarlo un poco más, en donde cuando el unicausalismo no era lo suficientemente amplio para explicar la génesis de las enfermedades crónicas, por ejemplo, se hizo una reactualización que se le llamó el multicausalismo, en donde habían enfermedades que se originan por varias causas. Y podemos ver factores genéticos, el sedentarismo, el sobrepeso, malos hábitos alimenticios, etcétera. Pero esta es únicamente una reedición, digamos así, de ese unicausalismo, porque nos presenta estas causas de manera lineal, como ustedes ven, una progresión causa-efecto, y también lo otro es que nos las muestra fragmentadas, ¿verdad? Entonces, en donde el médico, por ejemplo, le dice al paciente, bueno, usted tiene que dejar de fumar, ¿verdad?, para manejar su hipertensión, tiene que dejar de ser sedentario, practicar actividad física, bajar de peso, mejorar sus hábitos alimenticios, y de esa manera estaremos incidiendo
digamos, en su hipertensión arterial, que es un abordaje clásico, digamos así, de la salud pública y de un modelo que se conoce como un modelo preventivista. Ahora, esta epidemiología convencional habla de los factores de riesgo, que es prácticamente lo que hemos estado mencionando, que son esas causas, esa multicausalidad que nos lleva a efectos. Pero ¿por qué, digámoslo así, se critica y se cuestiona desde las teorías críticas este empirismo? Bueno, porque básicamente ese fraccionamiento de causas nos lleva a un tratamiento simétrico de las variables sociales y biológicas, cosa que no puede ser así. Es decir, por ejemplo, con el caso anterior, el médico le dice al paciente, no fume, cuando el tabaquismo, más allá de llegar a ser una adicción, y comportarse como tal, tiene otros factores asociados, factores sociales, factores culturales, factores de medios de comunicación que se relacionan ahí y no pueden simplemente ser abordados de la misma manera con que le diga yo al paciente, tómese este medicamento antihipertensivo. Tienen características diferentes, pero el empirismo las aplana y por lo tanto las maneja de manera simétrica. Lo otro es este causalismo positivista, ¿verdad? Esa causa y efecto que mencionábamos. Para cada causa hay un efecto y ahí podemos ver una gran serie de estudios tradicionales en salud pública o digamos estudios clínicos, ensayos, en donde se trata de demostrar esta relación causa y efecto, esta relación eh, que podemos ver, digámoslo así, como eh, las únicas causas que están ocasionando el problema. Y todo mi estudio, mi hipótesis, por ejemplo, se centra en encontrar ese causalismo, en encontrar esa relación entre esa causa y el efecto. Y decíamos la ahistoricidad, en donde yo desconozco, digámoslo así, toda la historia social, todo lo que ha pasado previamente en esa sociedad, en esa cultura, que puede estar también influyendo en el proceso salud-enfermedad. Los estilos de vida, que sabemos de que se quedan meramente en factores de riesgo individual y que se debe de transitar a más allá de eso. Tenemos que ir de los estilos de vida y de las condiciones de vida que son inmediatas del individuo hacia los modos de vida que estamos hablando de modos de vida de la sociedad. Y eso, aunque se vea únicamente como un cambio teórico, realmente va cambiando y transformando nuestra praxis y nos lleva a, digamos, a hacer enfoques distintos. Y discutir las categorías de exposición y riesgo, que también es otro de los elementos que discute mucho la epidemiología clásica o convencional. Entonces, factores de riesgo, digámoslo así, que nos van centrando únicamente en una serie de unicausalidades que, como lo decíamos anteriormente, prácticamente nos centran en el individuo, donde es un individuo afectado por factores y que nos lleva esta lógica empírica, este plano empírico analítico, a únicamente hacer una descripción de cada uno de estos factores y de cómo están incidiendo en la salud de este individuo. Entonces, ¿qué sucede, digámoslo así, con este modelo empírico? Que, digamos, se nos dice desde la salud pública convencional, bueno, que tenemos que atacar cada uno de los factores de riesgo, ¿no? Y eso hace que nos fraccione también las respuestas del mismo sistema de salud para resolverlo. Entonces, por un lado, tenemos aquellos que se centran en los estilos de vida, en la nutrición saludable, otros se centran más en factores biológicos y van a ir un poco más al uso de los medicamentos, a la identificación de agentes causales. Otros se pueden centrar más en el tema genético, ¿verdad? Que tiene que ver con las predisposiciones y la herencia familiar. Y así, cada uno de estos factores se van sumando, digamos así, afectados. El problema de esto digamos, de esta linealidad, causalidad, es que al final al individuo lo terminamos fraccionando. Y en esto la medicina médica
hegemónicas, digámoslo así, se centra mucho y ahí es donde vemos surgir al subespecialista, al superespecialista que solo se centra en un órgano o solo se centra en una parte del cuerpo y que pierde, digamos, toda la integralidad, todo lo holístico que puede ser, digámoslo así, lo lineal, lo del ser humano y este proceso de enfermarnos. Entonces, Jaime Brel hacía una crítica con respecto a este pensamiento causal lineal aplanado y reduccionista. Él decía que lo aplana porque, digámoslo así, lo reduce a una realidad fenoménica, ¿verdad? Que decíamos que este plano empírico. También lo fragmenta en donde esta realidad la divide en pequeños pedazos, ¿verdad? Y decíamos, cada factor de riesgo, ¿verdad? Está atomizado, pero también este pensamiento causal lineal nos convoca a una acción focalizada en esos fragmentos desprovistos de relaciones con lo general. Entonces, nosotros, digamos así, desde la teoría crítica, desde la medicina social y la salud colectiva, o desde la salud internacional sur-sur, o desde la epidemiología crítica, o todos esos campos que surgen desde una teoría crítica sanitaria, vemos de que no es la forma, digámoslo así, más apropiada para hacer el abordaje de los problemas. Y por eso es que instamos a que nuestras metodologías de investigación no se fundamenten, digámoslo así, únicamente en estos métodos empíricos, sino que vayan mucho más allá, haciendo uso de otras metodologías que sean más explicativas, que utilicemos paradigmas más complejos de explicación, y ahí lo veíamos al principio con ese paradigma crítico emancipatorio, y que nos auxiliemos de toda esa gama de ciencias críticas que existen, que nos pueden dar una idea de lo que está pasando. Entonces, nos hacemos finalmente esta pregunta: ¿es posible descontextualizar las desigualdades sanitarias y socioambientales de los procesos estructurantes de esas desigualdades e inequidades? Y vemos el típico iceberg, ¿verdad?, de la salud pública, en donde todas las evidencias epidemiológicas que podemos tener y ambientales son habitualmente evidencias desconectadas, aisladas, de una realidad mucho mayor que se pueden percibir a través de la determinación social, de la salud, de la historia y del territorio, y que son procesos estructurantes de la realidad. Entonces, la idea como investigadores es que no nos quedemos únicamente en el plano fenoménico de la realidad, sino que vayamos mucho más allá a los procesos estructurantes y a estas causas de las causas que producen estos procesos de salud y enfermedad. Para esto, entonces, decíamos, nos auxiliamos de las ciencias críticas. Aquí traía un poco esta lámina para decir de que entonces la ciencia ha jugado un papel funcional y obedece a principios de la sociedad a la que sirve. Es decir, este modelo médico hegemónico que se auxilia de una metodología de investigación y de una forma de publicar, digamos así, que tiene unas características claras, no es neutra. No es neutra, sino que tiene un sentido y una orientación funcional a la sociedad para la cual ha sido creada. Aníbal Quijano hablaba mucho de lo que él denominaba la geopolítica del conocimiento y del poder. Él decía de que el mundo, digamos así, se ha distribuido y podemos ver, por ejemplo, en las ciencias de la salud, que son 5 países más o menos los que producen, digámoslo así, la ciencia en salud, y es donde se basan la mayoría de nuestros textos médicos. Podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, ¿verdad?, que van más o menos ahí produciendo ese conocimiento. Y se habla de que esta es una geopolítica porque, digamos, que nos ubica a nosotros como países en el sur, como países periféricos, a la saga de la producción científica. Porque claro, porque en este siglo XXI
quien produce el conocimiento tiene el poder. Entonces es muy fácil venir y decir, bueno, este conocimiento, digamos, solo es válido si lo producen nuestros centros de conocimiento y de pensamiento del norte y no nuestros centros de conocimiento y de pensamiento del sur. Entonces, esto deriva, digámoslo así, y lo podemos ver, por ejemplo, a lo largo de toda nuestra historia sanitaria, en donde se crearon, por ejemplo, todo el tema de la medicina tropical, por ejemplo, que es una forma de explicar que los trópicos se enferman y tienen una forma especial de enfermarse. Y esto deriva en otras ideas en donde el norte tiene las respuestas y el sur tiene las enfermedades. Y toda una gama de una narrativa, digámoslo así, en donde esta geopolítica del conocimiento nos lleva a pensar de que para nosotros producir conocimiento desde el sur necesitamos que nos valide el CDC de Atlanta, que nos valide el Hopkins Hospital, que nos valide los grandes centros de pensamiento en Inglaterra o en otros países, y no precisamente nosotros en el sur. Lo hemos visto a través de la historia reciente en diferentes casos, solo voy a mencionar uno, por ejemplo, con el tema del Zika, en donde, digamos, ya, por ejemplo, Brasil había generado mucha información sobre la relación de microcefalia y Zika virus. Y lo mismo también, bueno, aquí en El Salvador se hizo un estudio desde el Ministerio de Salud, en donde también se había visto que había una vinculación de infecciones por Zika y de síndrome de Guillain-Barré. Entonces, claro, eso se sacó, pero no fue sino hasta que hubieron publicaciones, digámoslo así, en, en diferentes países del norte que estaban diciendo que se podía ver esa relación y que podía haber, digamos, casos de microcefalia en mujeres embarazadas con Zika, fue que se empezó a, digamos, a tomar en cuenta esas medidas sanitarias. No así toda la casuística que se tenía en Brasil y en otros países más que ya habían publicado, pero que no se les había tomado en cuenta. Y caso contrario fue, por ejemplo, el CDC de Atlanta, que con el estudio de un caso en donde se vio la transmisión sexual de Zika a través de una relación sexual, que ellos lo publicaron, inmediatamente todos nuestros países empezaron a tomar medidas, digámoslo así, de prevención para la transmisión sexual del Zika. Y eso fue con un caso que publicó únicamente el CDC. Entonces ahí vemos nosotros las diferencias de cómo se comporta la generación del conocimiento, tanto en el norte como en el sur global. Entonces, esta geopolítica, digámoslo así, del conocimiento y del poder, está muy marcado en estos modelos hegemónicos. Y muchas veces, digámoslo así, muchas revistas que publican artículos basados, digámoslo así, en estos paradigmas empíricos, siguen esa norma, siguen ese patrón de comportamiento y de formación de información. Entonces, eh, ¿qué hacemos entonces desde la teoría crítica? Bueno, primeramente hay que reconocer que la ciencia en sí misma tiene un carácter ideológico. Y también la ciencia criticada por ella tiene un carácter ideológico, en tanto conserva una forma que impide descubrir las causas reales de la crisis. Son ideologías todas las formas de la conducta humana que ocultan la verdadera naturaleza de la sociedad erigida sobre antagonismos. Fíjense, cuando siempre la OMS se enfrenta, por ejemplo, ante una pandemia, lo primero que hace es emitir una alerta sanitaria en donde dice de que se está estudiando esta nueva enfermedad, pero que eso no interrumpe ni el turismo ni el comercio. Entonces, claro, hay intereses de por medio, hay una ideología de por medio que está moviendo
digamos, la forma en que las medidas sanitarias se van desarrollando. Entonces, cuando decimos que la ciencia es ideológica, quiere decir de que está permeada por la ideología del investigador. Y digamos que la falacia de la neutralidad de la investigación científica, digámoslo así, es una falacia porque se quiere ver, se quiere presentar a una ciencia impoluta, a una ciencia aséptica, una ciencia que no tiene mancha ni arruga. Sin embargo, la ciencia a lo largo de la historia ha servido. Sirvió en las grandes guerras que vivimos, guerras mundiales, como un agente, digámoslo así, activo dentro del conflicto armado. Ha servido también la ciencia en algún momento en contraposición o a veces a favor de aspectos religiosos también. Y también la vemos la ciencia actuando, digámoslo así, en caracteres del día a día de cómo va transformándose nuestra forma de vivir con los móviles, con el uso del Internet y las nuevas tecnologías, con la Big Data y con todo lo que está pasando. Entonces, sí hay un carácter ideológico, sí hay un carácter utilitario de la ciencia. Lo que sí debemos de procurar como investigadores es que nuestra investigación y nuestra publicación, digámoslo así, tratar de disminuir el sesgo ideológico. Es decir, que si yo estoy haciendo una crítica, no se vale solamente hacer la crítica, sino mostrar ambos lados de la moneda, que es lo que a veces suele pasar con muchos estudios de salud pública. Salen alabando, por ejemplo, un sistema sanitario y no sacan ninguno de los aspectos críticos que pueden estar de por medio. Entonces, el llamado ético que tenemos los investigadores es de que a pesar del marco ideológico que cada quien pueda tener y que cada quien es libre de tener, nosotros debemos de mantener un balance en nuestras críticas, un balance en nuestra investigación, un balance en nuestros resultados, que digamos que puedan, digamos, entenderse desde cualquier posición cuál es el sentido que nosotros queremos dar a conocer. Entonces, estos antagonismos que mencionábamos son sociales y desembocan en una lucha de clases. Los burgueses con sus medios de producción destinando capital cultural para la producción y el sostenimiento de una ciencia al servicio de la división social en clases que mencionábamos. En suma, la ciencia moderna como medio de producción genera los procesos prácticos teóricos que corresponden a la economía actual, que es el capitalismo. Mucha de la ciencia tiene que ver con eso. Si no miremos, por ejemplo, recientemente con todo el tema de la producción de vacunas, en donde muchos movimientos a nivel del mundo han exigido que se liberen las patentes de las vacunas para poderlas producir a todo nivel con laboratorios nacionales, y no ha sucedido, sino que aparte de todo el tema de la diplomacia de vacunas y de la comercialización mundial que se ha hecho de la vacuna, se está hablando ahora de que se necesita una tercera dosis eh, para seguir vendiendo, digámoslo así, la vacuna. Entonces, este gran negocio, digámoslo así, que está muy asociado al tema de la producción de medicamentos, que está asociado a la gran producción de nuevas tecnologías en salud, están dentro de un sistema económico capitalista y la ciencia, lamentablemente, buena parte está al servicio de eso. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, como en el ámbito de las publicaciones científicas, cada vez hay menos revistas científicas que publican de manera gratuita a los investigadores. Buena parte de las revistas científicas hoy por hoy están cobrando a los investigadores para publicarlos. Y lo otro, más allá de que, imagínense, es un triple negocio. Por un lado, le cobran al investigador la investigación, la publicación. Segundo, cobran a la persona que va a acceder a la revista, a la publicación, al artículo que busca. Y tercero, esas investigaciones, la gran mayoría
han sido elaboradas con fondos públicos destinados a investigación. Es decir, que esta ciencia ha privatizado el conocimiento originado por fondos públicos. Entonces, lamentablemente, hacia ese punto hemos llegado en el tema de la producción científica. Y por lo tanto, de ahí nuestra crítica, digámoslo así, nuestra crítica a cómo las cosas se están manejando en el ámbito de la investigación. Entonces, por eso decimos que toda descripción debe ser crítica. De lo contrario, se convierte en una apología y nos quieren convertir únicamente en comentaristas, en ser reproductores de la realidad. Ya lo decía un famoso investigador, decía, la realidad no se mira solamente para mirarla, se mira para transformarla. Y de ahí el carácter crítico de la investigación. Debe de contribuir a la formación de una conciencia crítica en la sociedad. Y la estructura crítica viene del conectar, de comprender radicalmente la inequidad, las asimetrías del poder, de los recursos que impactan en la vida. Y debe de producir una postura crítica con intención práctica de emancipación. No simplemente mejorar, sino emanciparnos. Y el tema central del pensamiento de la teoría crítica es la naturaleza de la sociedad capitalista, como totalidad contradictoria y como una forma de vivir malsanas. Entonces, es ahí, digamos, una gran tarea para los que somos investigadores de cómo poder ir contribuyendo a que nuestras investigaciones, que nuestras publicaciones vayan cambiando esta forma de vivir de una forma malsana a una buena forma de vivir. La ciencia, en la teoría de la sociedad sostenida por Marx, figura entre las fuerzas productivas del hombre. La ciencia hace posible el sistema industrial moderno, ya como condición del carácter dinámico del pensamiento, carácter que en los últimos siglos se ha desarrollado con ella, ya como configuración de conocimiento que en los países adelantados están al alcance incluso de los miembros de los estratos sociales más bajos, y no menos como componente de la capacidad espiritual del investigador, cuyos descubrimientos contribuyen a determinar en modo decisivo la forma de la vida social. Creo que parte de nuestra tarea también como investigadores y este curso seminario que estamos impartiendo es precisamente la tarea de democratizar la ciencia. Necesitamos que cada vez más la metodología, las formas de publicar estén más accesibles a los investigadores, a gente joven que quiera entrar en los campos de investigación, porque hay que reconocer que la ciencia ha transitado por momentos en donde solo han sido las élites de poder quienes han tenido acceso a publicar, a conocer, a utilizarlo. Hoy por hoy necesitamos que cada día más nuevos investigadores se vayan sumando y que cada vez más las publicaciones científicas estén a la mano de profesionales y personas que estén interesadas en conocer. Este nivel de democratización de la ciencia parte precisamente por utilizar las tecnologías, utilizar buscadores libres, usar metodologías que sean más accesibles y que pongan a disposición el conocimiento a todo nivel. Entonces, ya casi para cerrar, esta investigación de salud pública que es funcional, que es la cotidiana, la que vemos, realmente nos presenta evidencia sin revelar, nos informa sin movilizar y nos presenta factores aislados sin conectar con procesos estructurantes y sus vasos comunicantes con los sistemas ecosociales vigentes. Tenemos que cambiar esto, tenemos que pasar a una investigación en salud crítica, a una investigación en salud movilizadora, a una investigación de salud pública que nos lleve a conectar elementos y modos de vivir de nuestras sociedades que nos lleven a otras políticas sanitarias. Tenemos que superar esta perspectiva lineal de la que hablábamos del empirismo y esta perspectiva reduccionista sobre la salud. Hay que transformar ese modelo lineal funcionalista de esos factores determinantes asociados
y de esta gobernanza redistributiva alrededor de estos factores de riesgo, que es básicamente donde se centran la gran mayoría de nuestras políticas públicas. Y termino con esta frase: vivimos en un mundo donde desafortunadamente la distinción entre verdadero y falso parece cada vez más borrosa por la manipulación de hechos, por la explotación de mentes acríticas y por la contaminación del lenguaje. Muchas gracias. Aquí les dejo un poco la bibliografía que utilizamos para esta clase y con gusto, si hay preguntas, comentarios, las podemos responder en estos momentos.